Bien, entonces vamos a hablar sobre hipertensión arterial secundaria. ¿Cuál es la importancia de tocar este tema? Si bien es cierto, 90-95% de casos de hipertensión arterial es primario, es decir, no conocemos las causas, no conocemos las causas y por lo tanto ustedes podrían decir, ¿para qué aprendemos esto? Total, si yo soy médico general, no me interesa saber lo que va a ocurrir en el 5% de los casos de hipertensión arterial. La razón fundamental es que estas causas de hipertensión arterial secundaria, no primaria, son curables, son potencialmente curables. Potencialmente, o sea, no todos son curables, son potencialmente curables. Ok, ¿en quiénes debemos sospechar hipertensión arterial secundaria? ¿Cuál es la población que nos debiera hacer sospechar hipertensión arterial secundaria? Pacientes jóvenes, menores de 40 años, con hipertensión estadio 2 o inicio de cualquier grado de hipertensión en la infancia. Es decir, un paciente joven o en un niño con hipertensión arterial nos debe hacer despertar la sospecha de que se trate de una hipertensión arterial secundaria. Un empeoramiento de la hipertensión en pacientes que estuvieron previamente estables, hipertensos y previamente estables con tratamiento. Presencia de hipertensión arterial resistente, que ya dijimos, la definimos como aquel paciente que toma 3 fármacos y uno de ellos es un diurético, ¿no? Hipertensión estadio 3 o un paciente que tiene una emergencia hipertensiva. De modo que los pacientes de los cuales hemos hablado el día de ayer debemos sospechar de que pueda causarse un caso de hipertensión arterial secundaria. Presencia de lesión de órgano blanco severa o extensa. Características clínicas o bioquímicas de trastornos endocrinológicos, ¿no? Características clínicas sugestivas de apnea del sueño y síntomas sugestivos de feocromocitoma o historia familiar de feocromocitoma. En todos estos casos debemos sospechar de que estemos enfrentando, cuando veamos un paciente con estas características, debemos sospechar de que estemos enfrentando un caso de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Una causa específica de hipertensión secundaria, como dice aquí, puede identificarse entre el 5 a 10% de todos los pacientes hipertensos, ¿no? Observen las causas más frecuentes: la insuficiencia renal, el hiperaldosteronismo, la estenosis de la arteria renal, el feocromocitoma, y luego vienen otras causas más, y nos vamos a ocupar de las 4 primeras, ¿no? De acuerdo a la edad, entonces, debemos sospechar, como ustedes ven, cuanto más joven es el paciente, mayores son las posibilidades de que se trate de una hipertensión arterial secundaria. Menores de 12 años, lo más probable es que hasta en un 85% de casos sea una hipertensión arterial secundaria, y estas son las causas más frecuentes. Entre 12 y 18 años, un 10 a 15%, y estas son las causas más frecuentes. Entre 19 a 40 años, un 5 a 10%. Entonces, conforme avanzamos en años, menos frecuente es la hipertensión arterial secundaria. Como hemos visto, la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria es la insuficiencia renal. La hipertensión arterial está presente en por lo menos el 80% de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y la hipertensión arterial es más severa en las enfermedades glomerulares que en las intersticiales, es decir, es más severa en aquellas fallas renales que se deben a glomerulonefritis que a pielonefritis, ¿no? Ocasionalmente no sabemos si la hipertensión arterial ocasionó la falla renal o si la falla renal es la causa de la hipertensión arterial. Una proteinuria mayor de 1 gramo y un sedimento activo patológico conocido como renal, caracterizado por
leucocituria, cilindros proteicos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, caracterizado por todo eso, nos ayuda a pensar que probablemente fue la falla renal inicialmente lo que llevó a la hipertensión arterial. En cualquiera de los dos casos, sin embargo, lo más importante es tener como objetivo el control de la presión arterial y el retardo de la progresión de la enfermedad. Lamentablemente, una vez que se establece la función, retiene el camino de ese paciente hacia la insuficiencia. En realidad, nada lo detiene. Lo que podemos hacer es retrasar la progresión. Es decir, en vez de que llegue a una velocidad de 100 kilómetros por hora a la diálisis, podemos hacer que llegue a una velocidad de 10 o menos kilómetros por hora, pero en algún momento el paciente de todas maneras va a hacer falla renal. Sin embargo, el control adecuado de la presión arterial nos ayuda a retardar la progresión de la enfermedad o de la falla renal. Otra causa de hipertensión arterial secundaria es la hipertensión arterial renovascular, que más o menos ocurre en el 1 a 2% de casos. Es una causa potencialmente curable y se produce por cualquier motivo, cualquier causa que produzca obstrucción de la arteria renal. Y como hemos dicho, el sistema renina-angiotensina se activa por diferentes causas, ¿no? La primera es una disminución del aporte de sodio. La segunda es una disminución de la perfusión renal. Y la tercera es el estímulo de los receptores beta 1. Lo cierto es que en este caso la reducción de la perfusión renal ocasionada por una obstrucción de la arteria renal ocasiona la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona y con ello el desarrollo de hipertensión arterial. Este es el doctor que ya por 1937 descubrió que obstruyendo el flujo sanguíneo renal se producía hipertensión, ¿no? Y como, como él se apellidaba Goldblatt, le dieron el nombre al fenómeno que él describió, el fenómeno de Goldblatt, ¿no? Y pueden estar los dos riñones enfermos o uno solo, pueden tener los dos riñones presentes y uno enfermo, un solo riñón y ese único enfermo, o pueden estar los dos riñones presentes y los dos pueden estar enfermos. Lo cierto es que la isquemia renal ocasiona un incremento de la actividad del sistema renina-angiotensina. Aumenta la producción de renina, esta sirve de base para el incremento de la producción de angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula la aldosterona, se produce retención de sodio, aumento de las resistencias periféricas y aumento de la presión arterial. Este mecanismo, por lo menos inicialmente, explica el desarrollo de hipertensión arterial, la cual aparentemente se sostiene posteriormente por la lesión vascular y renal que ocasiona la hipertensión arterial que estos pacientes sufren como consecuencia de la isquemia renal. ¿Cuáles son las formas más prevalentes de hipertensión arterial renovascular? Dos formas de obstrucción de la arteria renal explican la mayoría de los casos de hipertensión arterial. La aterosclerosis se ve en el 70 a 80% de los casos y el predominio ocurre en hombres, especialmente en aquellos mayores de 50 años. Las lesiones suelen ser proximales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que suelen ocurrir en el nacimiento de la arteria renal y el 50% de casos progresa hacia oclusión total. La otra forma de obstrucción de la arteria renal es la displasia fibromuscular, que ocurre en el 20 a 30% de casos. Puede ocurrir en cualquier sexo, pero existe una preferencia de esta enfermedad por afectar mujeres de preferencia de raza blanca, jóvenes, la mayoría menores de 30 años, y generalmente la lesión es distal, es decir, alejada al nacimiento de la arteria renal y la mayoría de veces, y en un buen porcentaje de veces, perdón, es bilateral.
La hipertensión renovascular puede ser bilateral, pero la mayoría de veces también es unilateral. ¿En quiénes sospechamos hipertensión renovascular? Bien, entonces si tenemos una mujer, sobre todo de raza blanca, pero puede ser de cualquier raza, que desarrolla hipertensión arterial antes de los 30 años, sin historia familiar, entonces podemos sospechar de que se trata de displasia fibromuscular. O si estamos frente a un paciente de 55 años con evidencia de aterosclerosis en otros lechos vasculares, paciente varón de más de 50, 55 años, con evidencia de otros lechos de aterosclerosis en otros sitios y que desarrolla súbitamente hipertensión arterial, sobre todo severa, ¿no? O que de repente ya era hipertenso y que estando bien controlado, últimamente comienza a desarrollar hipertensiones arteriales severas resistentes al tratamiento. Entonces, esos dos grupos etarios y esos dos grupos de género sexual nos orientan al diagnóstico de hipertensión renovascular. ¿Qué más? ¿Qué otras características? Como ya les dije, es una hipertensión acelerada o resistente, generalmente es una hipertensión severa, es un hipertenso que estuvo controlado y se deja de controlar. Hay evidencia de emergencias hipertensivas comunes, una de ellas es el edema agudo de pulmón recurrente. Al examen, muchos pacientes pueden presentar un soplo abdominal y este soplo abdominal resulta importante, o nos dicen que la obstrucción renal es importante si el soplo se extiende hacia la diástole y si se lateraliza. Estos pacientes pueden hacer una insuficiencia renal de etiología incierta, pero especialmente cuando se exponen al tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Recuerden que los pacientes de 55 años varones suelen tener evidencia de aterosclerosis en otros sitios. Entonces, esas más o menos son las claves clínicas que nos deben hacer sospechar de que el paciente puede tener una hipertensión renovascular. Muy bien, entonces esta es una angiografía de una paciente joven, mujer, con una displasia fibromuscular. Observen la característica que está alejado del origen de la arteria renal, la lesión, ¿no? En cambio, los pacientes mayores, varones de 50, 55 años, suelen tener lesiones, la mayoría de veces unilaterales, aunque pueden ser bilaterales, y proximales, como ven aquí, al inicio de la arteria renal. Entonces, en resumen, tenemos dos grupos de hipertensión arterial renovascular, los pacientes mayores de 55 años, las mujeres blancas, de preferencia de raza blanca, jóvenes, menores de 30 años, ¿no? Así como la mamacita de Scarlett Johansson. Estas son las características que acabamos de mencionar y que nos pueden producir hipertensión renovascular. Una vez que, digamos, sospechamos que el paciente pueda tener hipertensión renovascular, debemos pensar si se va a beneficiar de la revascularización para continuar con los exámenes. Porque no vamos a someter a los pacientes a los diversos exámenes auxiliares que se recomiendan si no es tributario de revascularización. Entonces, lo primero es pensar o determinar si mi paciente va a ser tributario de revascularización. ¿Quiénes no son tributarios de revascularización? Los que tienen hipertensión arterial de larga data, los que tienen insuficiencia renal crónica, los diabéticos, especialmente aquellos con una evolución de más de 10 años, los mayores de 65 años que además tienen concomitantemente enfermedad coronaria, enfermedad arterial y enfermedad cerebrovascular. Si mi paciente tiene alguna de estas condiciones, es preferible quedarnos con la sospecha de hipertensión renovascular y continuar tratando al paciente. Si no tiene ninguna de estas condiciones, entonces podemos continuar con nuestro trabajo diagnóstico para posteriormente planear algún proceso de revascularización. Y el trabajo diagnóstico puede empezar con este estudio de medicina nuclear que se conoce como el radiorenograma
se puede sensibilizar la prueba con captopril. Lo cierto es que se evalúa la perfusión renal, como ven ustedes aquí, y cuando existe obstrucción, entonces la perfusión está disminuida, como ven ustedes en el lado derecho de vuestra pantalla. Esto se debe fundamentalmente a que al inyectar esta sustancia radioactiva, especialmente captada por el riñón, entonces la obstrucción impide la captación adecuada. Y cuando existen dudas, se puede sensibilizar la prueba con captopril, porque este riñón depende fundamentalmente del sistema renina-angiotensina para su perfusión. Si inhibimos el sistema renina-angiotensina, entonces la perfusión renal disminuye aún más y la captación de este riñón de la sustancia radioactiva disminuye aún más. Otro examen que podemos hacer, si no tenemos el radiorenograma con test de captopril, que podemos hacer es un ecodoppler renal. Podemos hacer un eco renal con estudio Doppler de las arterias renales. Sin embargo, este es un estudio dependiente del equipo, entonces equipo dependiente y además operador dependiente, y da muchos falsos positivos en pacientes obesos. Pero cuando se puede hacer, resulta que es un buen estudio para el diagnóstico e incluso para el seguimiento de los pacientes. Le podríamos hacer angioresonancia, como ven ustedes aquí, se le puede hacer angioresonancia. La ventaja que tiene esta prueba es que se utiliza sustancia de contraste que no es nefrotóxica. La desventaja es que no sirve la angioresonancia para identificar lesiones distales, pero sí sirve para identificar lesiones proximales, es decir, lesiones producidas por la aterosclerosis, más no por la displasia fibromuscular. La angiotomografía es otro examen auxiliar que podemos utilizar para diagnosticar eh, hipertensión renovascular por obstrucción de la arteria renal. La desventaja es el uso de sustancias nefrotóxicas para la radioopacidad y el grado de radiación que tiene el estudio. La angiografía, la angiografía digital con sustracción digital es todavía el estudio, el gold estándar, el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad. Como dice en la diapositiva, aunque dice dos veces, no está indicada la angiografía si no planeo revascularización. Entonces, nuevamente, tengo que determinar antes de proseguir con los exámenes auxiliares si mi paciente podrá ser tributario de revascularización. Entonces, no es tributario de revascularización. Les repito, aquellos que tienen lesión de órgano blanco extensa, DCBs, infartos, enfermedad arterial periférica, los hipertensos de larga data, los pacientes con insuficiencia renal, los diabéticos de larga data. Ninguno de ellos son tributarios de revascularización. Si no tiene ninguna de esas condiciones, entonces procedo a la angiografía y puedo determinar que el paciente tiene obstrucción. En este caso, muy probablemente por aterosclerosis. Si sospecho que la paciente pueda tener una displasia fibromuscular, debo proceder inmediatamente a la angiografía, ya que los pacientes con displasia fibromuscular responden mucho mejor a los procesos de revascularización, probablemente porque no tienen muchas comorbilidades, no tienen gran lesión de órgano blanco, son jóvenes y entonces estos pacientes lo ideal es hacerles una angiografía con sustracción digital. Entonces, en los exámenes auxiliares, algunos dicen que se puede medir la renina en las venas renales. No lo hacemos habitualmente. Como les dije, el radiorenograma, el Doppler, la angioresonancia y la angiografía, el patrón de oro, su sensibilidad y especificidad son superiores al 90%. Lo mismo dicen las guías respecto del tratamiento de la hipertensión renovascular, que es lo que podemos utilizar, y el estándar de oro es la angiografía con sustracción digital, dan una mejor calidad de imagen, ¿no?
pero debemos hacerlo solamente en aquellas personas en las cuales sí planeamos o son tributarias de algún proceso de revascularización. En tratamiento resulta que por lo mismo que les he dicho, es controversial. Se puede lograr controlar la presión arterial con las drogas actuales y las drogas de elección en este caso son los ECA inhibidores o los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2. Si existe un control adecuado de la presión arterial y la función renal se mantiene estable, no hay por qué, a pesar de que sospechemos de hipertensión renovascular, no hay por qué continuar con los estudios con el paciente. No va a ser tributario de tratamiento. Pero si no se puede controlar y no tiene las características que hemos mencionado, entonces podemos hacerle algún estudio de revascularización, ¿no? ¿Qué es lo que dice la guía? La terapia médica se recomienda para adultos con aterosclerosis y estenosis de la arteria renal. Es una evidencia A y nivel de aceptación es 1. Todo el mundo está de acuerdo, 1A. Entonces, lo primero que tengo que pensar es darle tratamiento médico. Pero en aquellos en los cuales el tratamiento médico ha fallado, sigue con hipertensión, empeora la función renal o insuficiencia cardíaca intratable, y en aquellos con enfermedad no aterosclerótica, o sea, displasia fibromuscular, es razonable referir al paciente para considerar la revascularización. ¿Cómo revascularizamos? Podemos hacerle mediante un bypass aortorrenal con diferentes técnicas o podemos hacerle mediante angioplastía. Es decir, se hace cateterismo, ¿no? Y se entra a la arteria renal, se dilata la arteria renal y se deja un stent. También se puede hacer eso. Esto todavía está en experimentación, no ha dado muy buenos resultados y es la posibilidad de utilizar células progenitoras endoteliales o factores de crecimiento y producir neovasos. El problema es que los nuevos vasos son muy frágiles, ¿no? De modo que, ¿cuál es la piedra angular del tratamiento de la estenosis de la arteria renal? ¿Quién puede responder a esa pregunta? ¿Alguien? ¿Alguien que esté de los 60 que se han ido? ¿Alguien? Doctor, es depende ¿De qué? de, de la enfermedad que esté causando la estenosis. ¿Ya? ¿De qué más? Y de que también de los factores de riesgo asociados al paciente, doctor. Claro, de esas cosas depende, sí. Muy bien. Perfecto. Sigamos con hipertensión arterial secundaria. Otra causa importante de hipertensión arterial secundaria es el hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo primario que se caracteriza por retención de sodio, hipertensión arterial, hipocalemia y actividad renínica plasmática baja. Su prevalencia va del 2 al 15%. De menos del 2 al 15%, eso depende de las series y de la avidez con que se busque el problema, ¿no? ¿En quiénes entonces debemos sospechar hiperaldosteronismo primario? En aquellos pacientes que presenten marcada hipocalemia, menos de 3.5, sin evidencia de alguna condición que les produzca hipocalemia, por ejemplo, vómitos o diarrea. O en aquellos pacientes con hipocalemia severa con uso de diuréticos. Es decir, una hipocalemia severa con uso de diuréticos decimos menos de 3.1. ¿Qué otra cosa pueden tener los pacientes con hiperaldosteronismo primario? Hipertensión refractaria al tratamiento. Es una hipertensión que la mayoría de veces no es severa, es moderada, pero no responde al tratamiento, ya sea con 3 o más drogas. No responde al tratamiento.
es refractaria y ya hemos definido hipertensión refractaria. Algunos de estos pacientes pueden tener intolerancia a la glucosa y muchas veces el examen físico, la historia clínica, no aporta muchas características para sospechar hiperaldosteronismo primario. Algunos pacientes, aparte de la intolerancia a la glucosa, suelen tener parestesias o suelen tener poliuria, polidipsia, ¿no? Poliuria, polidipsia, y eso a veces se haya venido a llamar la diabetes insípida, pero no es así. Entonces, y pueden tener también parestesias, calambres, debido a que por la excesiva producción de aldosterona, el paciente entra en una alcalosis hipocalémica y eso les causa parestesias, calambres y entre otras molestias. Y ocasionalmente al paciente se le hace una tomografía por cualquier cosa, causa y se le encuentra un aldosteronoma, ¿no? Y un hallazgo, lo que se viene a llamar un incidentaloma también. Incidentalmente, no se hizo con ese fin y se le encuentra. Ok, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hiperaldosteronismo primario? Más del 90% de casos de hiperaldosteronismo primario se explican por la presencia del aldosteronoma o del adenoma adrenal o por la presencia de hiperplasia bilateral adrenal. La mayoría de veces el hiperaldosteronismo es ocasionado por un aldosteronoma, ¿no? Y el menor porcentaje por la hiperplasia bilateral adrenal. Ok, entonces, en resumen, ¿en quiénes sospechamos? En aquellos pacientes que tienen hipertensión refractaria asociada a hipopotasemia importante, que pueden tener poliursia, polidipsia, intolerancia a glucosa, parestesias, calambres, etcétera, y alcalosis hipocalémica. Muy bien, sospecho y me he hecho a buscar o a confirmar el diagnóstico. Una forma de confirmar el diagnóstico es medir los niveles de aldosterona y también establecer la relación entre aldosterona plasmática y actividad renínica plasmática. Niveles de 555 picomoles por litro de aldosterona asociados a una relación entre aldosterona plasmática y actividad renínica plasmática mayor o igual de 30, tiene un 90% de sensibilidad y especificidad para correlacionar con la presencia de un aldosteronoma, de un adenoma productor de aldosterona. ¿Ya? Si queremos verificar estos resultados, podemos hacer al paciente una prueba de sobrecarga salina. Si esta prueba es positiva, entonces nos va a dar como resultado que existe una inapropiada secreción autónoma de aldosterona cuando no se puede reducir los niveles de aldosterona por debajo de 277 picomoles por litro como consecuencia de la prueba de sobrecarga salina. Una vez, si esto nos sale positivo, como yo sé que tiene 90% de sensibilidad y especificidad, si eso me sale positivo, entonces me echo a buscar el adenoma. Y tenemos que utilizar una tomografía de alta resolución, no una tomografía de 16 cortes, pues, sino una tomografía por lo menos de más de 100 cortes para poder conseguir ubicar el aldosteronoma, que puede ser pequeñito, ¿no? Menos de 3 centímetros, muy pequeño. La resonancia magnética también nos puede servir para ubicar el aldosteronoma. Y el camino diagnóstico, entonces, ¿en quién sospecho? Hipertensión arterial asociada a hipocalemia, de características refractarias, y de repente encontré un incidentaloma. Hay una actividad renínica plasmática disminuida y una aldosterona plasmática incrementada. Esta relación debe ser mayor de 30, ¿no? O más. Y si esto es así, entonces puedo hacerle una prueba de sobrecarga salina o puedo hacer una prueba con fluocortisona. Si yo compruebo todo esto, hay un aldosteronismo primario confirmado y lo que tengo que hacer es una tomografía o una resonancia magnética. Ubico el aldosteronoma y doy mi tratamiento. El tratamiento, entonces,
¿Qué dice la guía en pacientes con aldosteronismo primario? En adultos con hipertensión arterial, buscar hiperaldosteronismo es recomendable en presencia de lo siguiente: hipertensión resistente, hipopotasemia o hipocalemia, una masa adrenal descubierta incidentalmente, es decir, el incidentaloma, historia familiar de inicio reciente de hipertensión o DCB a edad joven, menos de 40. Eso dice la guía, ¿no? Que se recomienda, lo que hemos dicho, el uso de aldosterona plasmática, y la relación con la actividad renina plasmática se recomienda cuando vamos a estudiar adultos en busca de hiperaldosteronismo primario. Un test positivo nos es motivo para referir a un especialista en hipertensión o a un endocrinólogo para mayor evaluación y tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del aldosteronoma, del adenoma productor de aldosterona, es el tratamiento quirúrgico, y el paciente la mayoría de veces queda curado cuando la causa de este problema es un adenoma. Sin embargo, en dos situaciones, cuando la causa es una hiperplasia suprarrenal, no podemos operar porque generalmente es bilateral y además se producen otras hormonas en las glándulas suprarrenales. Y la otra cosa para no poder operar es que el riesgo del paciente, el riesgo quirúrgico del paciente, sea sumamente alto. En ambos casos, entonces, se utiliza antagonistas de la aldosterona. ¿Qué antagonistas de la aldosterona conocen? Espironolactona, doctor. Espironolactona y otro, Epleronona. la eplerenona o el eplerenona. Muy bien, eso en cuanto al hiperaldosteronismo. Y digamos, otra causa muy frecuente de hipertensión arterial secundaria es el feocromocitoma. El feocromocitoma, ¿no?, es un tumor de la médula suprarrenal. Es un tumor secretor de catecolaminas. La mayoría de veces secreta norepinefrina, pero a veces puede secretar epinefrina. En otras circunstancias, si bien es cierto, en el 85% está en la médula suprarrenal, en el 15% se encuentra a nivel paravertebral y se denominan paragangliomas. La prevalencia en feocromocitoma se estima más o menos en 1% de la población de hipertensos. Producen adrenalina, la mayoría de veces no adrenalina, por lo tanto, generalmente producen hipertensión arterial. Cuando lo que producen principalmente es adrenalina, el paciente puede tener más bien hipotensión, ¿no? La sintomatología es secundaria a excesivas concentraciones plasmáticas de catecolaminas. Antes se consideraba esto cierto, que era un tumor de los 10%, pero no es tanto así. Por ejemplo, la tendencia familiar es hasta el 20%, es 10% bilateral. También la posibilidad de feocromocitomas malignos se ha incrementado, y si bien es cierto, es 10% extraabdominal y 10% múltiples. Pero ya no es tanto, la tendencia familiar puede llegar al 20% y malignos también puede llegar cerca del 20%. Si las manifestaciones son producidas por el exceso de catecolaminas, entonces es muy fácil que nosotros deduzcamos que el paciente puede tener migrañas, dolores de cabeza, puede ser un paciente migrañoso, palpitaciones, arritmias, sudoración fácil, palidez extrema e incluso ataques de pánico. Estos pacientes suelen estar predispuestos a sufrir crisis hipertensivas y emergencias hipertensivas, incluso por esfuerzos habituales, por condiciones habituales, como por ejemplo miccionar o hacer la deposición, ¿no?, o defecar. También es muy importante
que sepamos que cuando a estos pacientes se les da beta bloqueadores, se incrementa la presión arterial y cuando consumen inhibidores de la monoaminoxidasa también. El feocromocitoma puede ser parte de de una condición conocida como la neoplasia endocrina múltiple, es parte de la neurofibromatosis, de la enfermedad de von Hippel-Lindau, o sea, puede presentarse en forma aislada o como parte de este tipo de enfermedades. Para diagnosticarlo, aparte de la sospecha clínica que debemos tener, estos signos y síntomas y estas condiciones de crisis hipertensivas o verdaderas emergencias hipertensivas por esfuerzos mínimos, ¿no? O en estas situaciones, entonces, para diagnosticarlo podemos medir los metabolitos de las catecolaminas, el dosaje de metanefrina, ya sea plasmática y en orina 24 horas, suele ser diagnóstico. Una vez que tengo elevado el dosaje de metanefrina, otra vez me echo a buscar el tumor mediante tomografía o estudio de medicina nuclear y resonancia magnética, que es muy útil en la localización extraabdominal. Por ejemplo, puede haber a nivel un paraganglioma a nivel cervical. Aquí tenemos entonces un paraganglioma un poco alto a nivel dorsal, el feocromocitoma a nivel de la glándula suprarrenal. Y el tratamiento es muy importante no usar beta bloqueadores solos, porque si usamos beta bloqueadores solos, bloqueamos los receptores beta. Y la noradrenalina afecta fundamentalmente a los receptores alfa. Entonces se produce mayor hipertensión cuando ustedes usan beta bloqueadores en forma aislada. El tratamiento, en todo caso, es usar alfa bloqueadores, que son las drogas de primera elección, asociado a beta bloqueadores para bajar la presión. En otros sitios usan inhibidores de la tirosina hidroxilasa, que como ustedes saben es la enzima encargada de producir las catecolaminas. La droga se llama la metirosina. El tratamiento definitivo es un tratamiento quirúrgico. De modo que si yo tengo un paciente hipertenso con cefalea o migrañas, arritmias, sudoración fácil, palidez extrema, ataques de pánico, crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas recurrentes por esfuerzos mínimos, tengo que sospechar en feocromocitoma, le pido un dosaje de metanefrina, le hago la tomografía, descubra el feocromocitoma, tratamiento quirúrgico y tengo la posibilidad de curarle de su hipertensión. He visto feocromocitomas en mi vida, he visto 2 veces feocromocitoma y ha sido una satisfacción poder curar la hipertensión de esas 2 pacientes que eran mujeres. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Doctor, buenas noches. Doctor, si ¿No hay sospecho, preguntas? doctor, si sospecho de displasia Sí. fibromuscular eh, y, y le hago el test con captopril, ¿ya tengo que hacer los demás exámenes o ya no es necesario? Si sospecha usted una displasia fibromuscular, ya no, pues ya no le hace tomografía ni. Y si sospecha usted una displasia fibromuscular, yo ya no le haría un radiorenograma de frente, puedo hacerle una resonancia magnética, no, yo preferiría hacerle una tomografía o de frente una angiografía. ¿Por qué de frente una angiografía? Porque ya sé que la resonancia no me va a dar buen resultado, porque las lesiones en la displasia son distales. La tomografía, mucha exposición, y entonces le pediría una cineangiografía de una vez. Porque estos pacientes, a diferencia de los que tienen aterosclerosis, la mayoría de veces responden bien a la revascularización. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta?
Yo, doctor, pero es más como una curiosidad. Aquí en el Cusco se maneja lo que es la angiografía de sustracción digital. ¿Mm? Aquí lo que podemos pedir es una tomografía o una resonancia magnética, un Doppler. Si eso, por ejemplo, si eso me viniera positivo, tendría que referirlo a un centro de mayor complejidad donde le hagan la angiografía y puedan revascularizarlo. Ujú. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Ok, nos vemos entonces el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Chao, hasta mañana.